¿Alguna vez te has preguntado dónde está el Arca de Noé? La legendaria embarcación que sobrevivió al diluvio universal y que, según la Biblia, salvó a la humanidad y a los animales de una catástrofe mundial. A lo largo de los siglos, científicos, arqueólogos y exploradores han intentado encontrarla, pero ¿dónde podría estar realmente? ¿Es solo un mito o hay más verdad en esta historia de lo que pensamos? Hoy te llevamos a través de la búsqueda más fascinante de todos los tiempos. Prepárate para descubrir secretos, teorías y misterios que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre el Arca de Noé. No te lo pierdas y suscríbete para más aventuras épicas. La historia del Arca de Noé, tal como se cuenta en la Biblia, es uno de los relatos más conocidos y fundamentales dentro del contexto religioso judeocristiano. Según el relato bíblico el mundo se había corrompido por el pecado y la maldad de los seres humanos, lo que llevó a Dios a decidir enviar un diluvio para limpiar la tierra y empezar de nuevo. Sin embargo, Noé, un hombre justo a los ojos de Dios, fue elegido para preservar la vida humana y animal, y así, Dios le ordenó construir un gran arca para él y su familia. Este relato tiene sus raíces en una tradición antigua que, aunque parece ser exclusiva del cristianismo y el judaísmo, tiene paralelismos notables en muchas otras culturas antiguas, como la sumeria y la babilónica. En la epopeya de Gilgamesh, escrita miles de años antes de los textos bíblicos, encontramos una historia similar en la que un personaje llamado Utnapishtim es advertido por los dioses sobre un gran diluvio, construyendo también una embarcación para sobrevivir a él junto con su familia y los animales. La historia de Noé, aunque conocida principalmente a través de la Biblia, se ha transmitido de generación en generación y sus elementos básicos se han adaptado a diversas culturas. En algunas versiones, el diluvio es un castigo divino por la corrupción humana, mientras que en otras se presenta como una purificación necesaria para restablecer el orden cósmico. La figura de Noé, en este contexto, no solo representa un salvador, sino que también simboliza la esperanza de renovación y la relación especial entre el ser humano y lo divino. Sin embargo, la pregunta sobre la ubicación real del Arca de Noé sigue siendo un misterio que ha desafiado a arqueólogos, teólogos e historiadores durante siglos. A lo largo de la historia, las montañas de Ararat, situadas en lo que hoy es Turquía, se han señalado como el lugar donde el arca descansó después del diluvio. Sin embargo, la arqueología y la historia no han podido encontrar pruebas irrefutables que respalden esta ubicación, lo que ha dado lugar a numerosas teorías, expediciones fallidas y especulaciones sobre la verdadera localización del arca. Este es solo el inicio de una historia llena de misterio, creencias religiosas y teorías científicas que han mantenido viva la fascinación por el Arca de Noé a lo largo de los siglos. A medida que avanzamos en esta búsqueda, exploraremos las diversas interpretaciones culturales, los debates científicos y las evidencias históricas que intentan desvelar el enigma de uno de los relatos más intrigantes de la humanidad. La localización del Arca de Noé ha sido uno de los grandes misterios no solo en la teología, sino también en la arqueología moderna. La Biblia menciona que el arca reposó en las montañas de Ararat, pero este término ha sido interpretado de diversas maneras. Aunque la montaña más famosa que lleva este nombre se encuentra en el este de Turquía, la referencia puede abarcar una región más amplia de la cordillera del Cáucaso. Durante siglos, los relatos de viajeros y exploradores han sido la principal fuente de información sobre el arca. A lo largo del tiempo, la idea de encontrarla ha cautivado a cientos de personas, desde simples aventureros hasta científicos y arqueólogos. Muchos de estos intentos han sido infructuosos, y algunos incluso han sido considerados fraudes. Sin embargo, la fascinación por el arca nunca ha desaparecido. Uno de los primeros intentos documentados para localizar el arca fue en el siglo XIX, cuando el explorador y misionero estadounidense James Bruce reportó haber visto restos de una gran embarcación en las laderas del monte Ararat. Aunque sus informes generaron gran entusiasmo, las pruebas nunca fueron concluyentes.
A pesar de la falta de evidencia sólida, las historias de posibles hallazgos continuaron. A medida que avanzaba el siglo XX, los informes de avistamientos de una estructura gigante en la cima del Ararat se multiplicaron, aunque muchos de estos descubrimientos fueron desacreditados. En 1959, un piloto turco llamado Ilan Durupinar, que volaba sobre la montaña Ararat, tomó una famosa fotografía de lo que parecía ser la forma de un gran barco. Este hallazgo fue interpretado por algunos como el posible Arca de Noé. El área fue explorada más a fondo, y se descubrió lo que parecía ser una estructura de madera enterrada bajo la tierra, lo que alimentó aún más la especulación sobre la ubicación del arca. Sin embargo, los estudios posteriores fueron concluyentes en señalar que la formación era natural, formada por rocas y no por restos de una embarcación. Las teorías sobre el Arca de Noé no se limitan solo a los reportes de expediciones fallidas en el monte Ararat. Algunos investigadores han propuesto que el arca podría haber descendido a un lago cercano o incluso que la referencia en la Biblia podría estar hablando de una región diferente, mucho más al sur o al este. Existen incluso teorías que sugieren que la historia del arca no hace referencia a un evento único, sino a una serie de inundaciones locales que habrían sido interpretadas como un diluvio global. En el siglo XXI, la búsqueda se ha vuelto más científica, con nuevas tecnologías como los satélites y los escáneres geofísicos, que permiten realizar exploraciones sin la necesidad de escalar montañas difíciles de acceder. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, no se ha encontrado evidencia definitiva que confirme que el Arca de Noé esté en el monte Ararat o en cualquier otra parte del mundo. Las expediciones continúan, pero la cuestión sigue siendo en gran parte especulativa. A lo largo de los años, las expediciones para encontrar el arca han tomado un giro casi mítico, con varios grupos, desde aventureros hasta investigadores de lo paranormal, uniéndose a la causa. A menudo se mezclan historias de hechos extraordinarios y elementos misteriosos que contribuyen a una atmósfera de fascinación y asombro. Para algunos, la búsqueda del Arca de Noé no solo es un intento por descubrir un vestigio histórico, sino una búsqueda espiritual y una prueba de la existencia del relato bíblico como una realidad histórica. Sin embargo, la pregunta sigue abierta: ¿realmente existió el Arca de Noé como nos dicen los textos antiguos, o es solo un mito que ha sobrevivido a lo largo de los milenios? La búsqueda, lejos de llegar a su fin, sigue siendo una de las investigaciones más intrigantes y controvertidas de la arqueología moderna. La historia del Arca de Noé no es exclusiva de la tradición judeocristiana. De hecho, los relatos de grandes inundaciones que destruyen la civilización y permiten la supervivencia de una pequeña porción de la humanidad son comunes en muchas culturas antiguas. Esto sugiere que el relato de Noé, aunque particularmente famoso en la Biblia, podría ser parte de un mito más amplio, compartido por diversas culturas a lo largo de la historia. Uno de los relatos más antiguos que comparte similitudes con la historia bíblica es el de la epopeya de Gilgamesh, una obra literaria sumeria escrita alrededor del 2100 AC. En esta epopeya, el héroe Utnapishtim, similar a Noé, es advertido por los dioses de un gran diluvio que destruirá a la humanidad. Utnapishtim construye una embarcación para salvar a su familia y a los animales, y tras el diluvio, la embarcación descansa sobre las montañas de Nisir. Este relato contiene paralelismos significativos con la historia bíblica, como la advertencia divina, la construcción de una gran embarcación y la supervivencia de los animales. Este mito sumerio, a su vez, se encuentra reflejado en otras culturas mesopotámicas, como la babilónica y la asiria. En la epopeya de Atrasis, escrita en babilonio, también se describe un diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Con un héroe llamado Atrasis que construye una embarcación para salvar a su familia y a los animales. La idea de que un ser divino decide destruir al hombre debido a su corrupción y maldad parece ser un tema recurrente en muchas culturas antiguas.
En el antiguo relato hebreo, el diluvio se convierte en una historia central, y el arca de Noé no solo tiene un propósito de preservación, sino también de restauración moral y divina. La Biblia describe cómo, después del diluvio, Noé recibe la promesa de Dios de que nunca más enviará otro diluvio para destruir la tierra, simbolizado por el arco iris. En este contexto, el arca no solo tiene una función práctica de supervivencia, sino que también es un símbolo del pacto entre Dios y la humanidad. Por otro lado, algunas culturas no solo comparten la idea del diluvio, sino también la figura de un líder o héroe que sobrevive gracias a su relación con los dioses. En la mitología griega, por ejemplo, la historia de Deucalión y Pirra presenta a los únicos sobrevivientes de un diluvio divino enviado por Zeus para purificar la tierra. De igual manera, en la cultura india, el Mahabharata menciona la historia de Manú, quien se salva de un diluvio universal guiado por un pez que le advierte del cataclismo inminente. Este patrón de mitos de diluvios universales sugiere que, en tiempos remotos, las civilizaciones antiguas compartían experiencias similares de grandes inundaciones locales, que luego fueron interpretadas como cataclismos cósmicos o divinos. Estas historias, por lo tanto, no deben verse solo como leyendas, sino como relatos que responden a la necesidad humana de entender los desastres naturales y los ciclos de destrucción y renovación. El hecho de que muchas culturas tengan versiones propias de este mito ha llevado a algunos investigadores a proponer que el diluvio de Noé podría estar basado en una serie de inundaciones catastróficas que ocurrieron en tiempos antiguos. Algunas teorías sugieren que estas inundaciones podrían haber sido causadas por cambios climáticos, desbordamientos de ríos o incluso por el deshielo de glaciares al final de la última edad de hielo. Eventos que habrían afectado a grandes áreas geográficas. En este sentido, la historia del Arca de Noé podría no ser un relato aislado, sino parte de una tradición global de mitos sobre la supervivencia humana ante catástrofes naturales. Esto ha generado debate sobre si el relato de la Biblia debe interpretarse como una historia literal o si, por el contrario, debe entenderse como una representación simbólica de la relación entre los seres humanos y lo divino frente a la adversidad. La interpretación del Arca de Noé sigue siendo un tema controvertido en la actualidad, especialmente en los círculos científicos y religiosos. Mientras que para algunos, el relato es una verdad histórica que debe ser tomada literalmente. Para otros es un mito que refleja la lucha humana por sobrevivir y encontrar significado en los desastres naturales que la humanidad ha experimentado a lo largo de los siglos. El relato del diluvio de Noé, tan significativo en el contexto religioso, también ha captado el interés de los científicos que han tratado de darle una explicación más allá de lo sobrenatural. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías científicas que buscan conectar los mitos de grandes inundaciones con eventos geológicos o climáticos reales. Sin embargo, aunque algunas de estas teorías son fascinantes, la evidencia científica concreta sigue siendo escasa y las explicaciones varían considerablemente. Una de las teorías más populares en la ciencia moderna es la de las inundaciones catastróficas locales Según esta teoría, el diluvio de Noé podría haber sido inspirado por una inundación masiva que afectó una región específica, como el Valle del Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Mesopotamia. Esta área es conocida por haber sido el hogar de antiguas civilizaciones como Same, Babilonia y Asiria, y a lo largo de los siglos, la región ha experimentado grandes inundaciones debido a la crecida de los ríos y las lluvias torrenciales. Es posible que un evento de esta magnitud, combinado con la falta de una comprensión científica de las inundaciones, haya sido interpretado por las personas de la época como un cataclismo global. Algunas investigaciones arqueológicas han identificado evidencias de grandes inundaciones en la región mesopotámica, particularmente en los estratos de barro que datan de alrededor del 3000 AC. En este contexto, el diluvio podría haber sido un evento que afectó a una gran población en la región, dejando una impresión duradera en la memoria colectiva de las civilizaciones posteriores.
A medida que el mito se transmitió de generación en generación, es posible que la historia del diluvio haya crecido en escala hasta convertirse en una narrativa sobre un diluvio global, en lugar de un evento local. Por otro lado, algunas teorías sugieren que el diluvio podría haber sido causado por fenómenos climáticos extremos, como el deshielo de los glaciares al final de la última edad de hielo. Durante este periodo, hace unos 12.000 años, grandes masas de hielo que cubrían grandes partes del planeta comenzaron a derretirse, lo que provocó un aumento significativo en los niveles del mar. Este proceso de desglaciación podría haber causado inundaciones en muchas regiones costeras y podría haber sido percibido por las comunidades humanas de la época como una inundación mundial. Además, existe la teoría del diluvio de la cuenca del Mar Negro que sostiene que hace unos 7.500 años. El Mar Negro experimentó una expansión repentina y catastrófica cuando las aguas del mar Mediterráneo se filtraron a través del estrecho del Bósforo, inundando la cuenca del Mar Negro. Este evento habría inundado rápidamente un vasto territorio habitado por comunidades humanas, y algunos investigadores creen que este podría haber sido el origen de los relatos del diluvio. A pesar de que esta teoría ha ganado popularidad entre algunos arqueólogos, aún no existe un consenso definitivo sobre su validez. El análisis geológico y climático también ha llevado a algunos científicos a especular sobre la existencia de eventos cósmicos, como el impacto de un asteroide o cometa, que podrían haber provocado inundaciones catastróficas en áreas localizadas. Aunque esta teoría ha sido objeto de debate, no hay pruebas concluyentes que vinculen un impacto extraterrestre con la historia del diluvio de Noé. Una de las explicaciones científicas más discutidas es la teoría del diluvio global, que sugiere que las aguas del océano cubrieron toda la superficie terrestre, tal como describe el relato bíblico. Esta teoría, sin embargo, se enfrenta a grandes obstáculos en términos de evidencia geológica, ya que no hay pruebas de que un evento de esta magnitud haya ocurrido en la historia de la Tierra. Los científicos también señalan que un diluvio global de tal escala habría dejado huellas geológicas evidentes que hasta ahora no han sido encontradas. Sin embargo, la idea de un diluvio global sigue siendo importante para muchos creyentes y defensores de una interpretación literal de la Biblia. Algunos argumentan que las evidencias que no se han encontrado aún podrían estar ocultas o que el relato bíblico no debe ser interpretado de manera estrictamente geológica, sino como un evento divino cuya magnitud trasciende las explicaciones científicas. A pesar de las diversas teorías y explicaciones propuestas, la evidencia arqueológica y geológica disponible no ha logrado confirmar ni refutar definitivamente la existencia del diluvio de Noé como un evento global. La falta de pruebas claras ha mantenido vivo el debate sobre la naturaleza histórica de la historia del arca. Los estudios científicos continúan, pero la pregunta persiste: ¿fue el diluvio una catástrofe global real, un evento regional, o simplemente un mito que ha perdurado a lo largo de los siglos? La cuestión de la existencia real del Arca de Noé no se limita únicamente al debate sobre el diluvio, sino que también involucra una reflexión profunda sobre la naturaleza del relato bíblico y su interpretación. Si bien los estudios científicos y arqueológicos intentan verificar la existencia del Arca como un objeto tangible, hay una discusión más amplia sobre su significado, tanto desde una perspectiva religiosa como cultural. El relato del Arca de Noé ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Para algunos, es un registro literal de un acontecimiento histórico; para otros, es un relato lleno de simbolismo, diseñado para transmitir lecciones morales y espirituales. La interpretación simbólica del arca sugiere que, más allá de su función como un simple barco de supervivencia, representa la protección divina, la salvación y la restauración de la humanidad después de un cataclismo. Desde la perspectiva teológica, el Arca de Noé puede verse como un símbolo de la misericordia de Dios, que ofrece a Noé y a los justos la oportunidad de sobrevivir a un juicio divino. El hecho de que Noé fuera elegido para construir el arca no solo subraya la bondad del personaje, sino también el favor divino.
En este contexto, el arca representa un medio de redención para los justos y un refugio seguro frente a la destrucción. En el cristianismo, algunos teólogos han interpretado el arca como un tipo o prefiguración de Jesucristo, que ofrece salvación a la humanidad a través de su sacrificio. Además, el arca tiene un claro significado moral. La historia de Noé y su arca transmite la importancia de la obediencia a las órdenes divinas y la fidelidad a la voluntad de Dios. Noé, descrito como el único hombre justo en un mundo corrupto, sirve como modelo de virtud y devoción. La construcción del arca, que tomaba años de trabajo, es un símbolo de paciencia, fe y perseverancia. Y su éxito en salvar a las criaturas del mundo refleja el poder y la gracia de Dios para preservar lo que es puro y justo. Sin embargo, el relato del arca de Noé también tiene implicaciones más allá del ámbito religioso. Es un mito que habla de la relación entre la humanidad y la naturaleza, de la lucha por la supervivencia en un entorno que puede ser impredecible y destructivo. En muchas culturas, las historias sobre grandes inundaciones funcionan como metáforas para los ciclos naturales de destrucción y renovación. Estos mitos pueden haber surgido como una manera de comprender los desastres naturales, especialmente las inundaciones, y darles un sentido en términos de justicia y retribución divina. Por otro lado, el relato del arca también plantea preguntas sobre el papel de los animales en el orden divino. En la Biblia, los animales son parte integral del plan de salvación, ya que se salvan junto con los humanos en el arca. Esto ha dado lugar a interpretaciones que vinculan el arca con la idea de la protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad. La preservación de todas las especies animales a bordo del arca simboliza la necesidad de coexistir con la naturaleza de manera armoniosa y respetuosa. Desde un enfoque antropológico, el arca de Noé también refleja las preocupaciones humanas sobre el destino y el fin del mundo. Muchas culturas han desarrollado mitos sobre cataclismos globales que marcan el fin de una era y el comienzo de otra. La historia del diluvio y el arca puede verse como una respuesta simbólica a la incertidumbre humana frente a desastres naturales, ofreciendo una narrativa que proporciona consuelo al presentar un futuro renovado tras la calamidad. A lo largo de la historia, el arca ha sido un tema recurrente en el arte, la literatura y la cultura popular, y su significado ha evolucionado con el tiempo. En la Edad Media, por ejemplo, el arca fue representada en el arte cristiano como un refugio seguro, y su imagen se utilizó para simbolizar la iglesia misma, como un santuario de salvación para los fieles. Durante el Renacimiento, los artistas a menudo mostraban escenas del diluvio con un enfoque más dramático, usando la historia como una oportunidad para explorar temas de moralidad, divinidad y justicia. Hoy en día, la historia del arca de Noé sigue siendo un tema de fascinación, tanto para los creyentes como para los escépticos. Aunque la búsqueda del arca en la geografía real ha capturado la imaginación de muchos, también lo ha hecho la búsqueda de su significado espiritual y simbólico. Para algunos, la existencia del arca es secundaria frente a la importancia del mensaje que transmite sobre la fe, la obediencia y la preservación de la vida en la tierra. El debate sobre el arca de Noé, por tanto, no es solo una cuestión de encontrar un objeto físico perdido en las montañas del Ararat, sino también una reflexión sobre la naturaleza de la fe, el entendimiento humano del mundo natural y las lecciones que las generaciones pasadas han transmitido a las futuras. A lo largo de los siglos, la búsqueda del arca de Noé ha sido un tema fascinante tanto para arqueólogos como para aventureros. Desde los primeros intentos documentados en la antigüedad hasta las investigaciones modernas, el misterio de encontrar el arca sigue siendo un desafío intrigante que ha captado la atención de exploradores y científicos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos continuos, el arca de Noé sigue siendo un enigma sin solución definitiva. La historia de la búsqueda del arca comienza en el mismo momento en que se popularizó el relato bíblico. Según la Biblia, Noé y su arca se posaron sobre el monte Ararat, una montaña volcánica situada en lo que ahora es el este de Turquía, cerca de la frontera con Armenia e Irán.
El monte Ararat ha sido considerado, por lo tanto, el lugar más probable donde el arca descansó después del diluvio. Este sitio ha sido durante siglos el objetivo principal de las expediciones en busca del arca. La fascinación por encontrar el arca creció considerablemente a medida que las historias de descubrimientos de restos de la nave se multiplicaron. A lo largo de los siglos, hubo muchos informes de supuestas evidencias de la arca en la región del Ararat, pero ninguno ha sido confirmado de manera concluyente. En muchos casos, las reclamaciones resultaron ser engaños o leyendas sin fundamento. Uno de los primeros relatos de un hallazgo fue el del explorador francés, el conde de Gobineau, quien en el siglo XIX afirmó haber visto restos del arca en el monte Ararat. Sin embargo, su testimonio no fue acompañado de pruebas tangibles y su declaración fue rápidamente descartada por la comunidad científica. A pesar de esto, los relatos como el de Gobineau y otros similares comenzaron a alimentar la creencia de que el arca aún podría ser encontrada. En el siglo XX, los intentos de encontrar el arca fueron más organizados. En 1955, un piloto estadounidense llamado James Irwin, quien más tarde se convertiría en astronauta de la NASA, se unió a un equipo de exploración que realizó una expedición al monte Ararat. Irwin había oído historias de que el arca estaba escondida en una cueva en la montaña y junto con su equipo, emprendió una búsqueda exhaustiva. Aunque se encontraron estructuras extrañas y formaciones rocosas inusuales, no se encontró evidencia directa del arca. Más recientemente, en la década de 1990, un grupo de investigadores encabezado por un empresario llamado David Fasold, quien había sido un ferviente creyente en la existencia del arca, afirmó haber encontrado restos del barco en una formación rocosa a 4.000 metros de altura en el monte Ararat. El grupo de Fasold publicó imágenes aéreas de la supuesta estructura, que mostraban lo que parecía ser una nave cubierta de escombros. Sin embargo, muchos expertos en geología y arqueología desestimaron las afirmaciones de Fasold, señalando que las imágenes eran ambiguas y que lo que se había encontrado probablemente era una formación geológica natural, no una estructura construida por seres humanos. El monte Ararat, por su ubicación geográfica y la dificultad de acceder a su cima, ha sido un lugar inhóspito para las expediciones. Las condiciones climáticas extremas y el riesgo de avalanchas y desprendimientos de rocas dificultan la investigación en el área. Además, las políticas gubernamentales de Turquía han hecho que algunas áreas cercanas al monte Ararat sean zonas de acceso restringido, lo que ha complicado aún más las búsquedas. A pesar de estos obstáculos, el monte Ararat sigue siendo el principal objetivo de las expediciones en busca del arca. Sin embargo, los escépticos argumentan que la imposibilidad de encontrar evidencia concreta hasta ahora sugiere que la Arca de Noé podría ser un mito o, en el mejor de los casos, un objeto cuya ubicación ha quedado irremediablemente perdida a lo largo de los milenios. Además, los avances en la ciencia moderna han hecho que algunos arqueólogos y estudiosos cuestionen si la búsqueda del arca tiene alguna base sólida, dado que las pruebas geológicas no respaldan la existencia de un diluvio global como el descrito en la Biblia. La búsqueda del Arca de Noé también ha sido un tema recurrente en la cultura popular, alimentada por películas, libros y documentales. Muchos de estos relatos presentan la expedición del Arca como un viaje épico lleno de peligros y misterios, lo que ha aumentado aún más el interés por el tema. Sin embargo, esta fascinación por el arca también ha dado lugar a un debate sobre la naturaleza de la investigación y la ciencia en relación con las creencias religiosas. Mientras que algunos sostienen que la búsqueda del arca es una forma de validar el relato bíblico, otros argumentan que la ciencia debería centrarse en hechos verificables en lugar de perseguir mitos sin pruebas suficientes. Algunas personas que han intentado encontrar el arca lo han hecho no solo por razones científicas, sino también con fines religiosos, con la esperanza de demostrar la veracidad del relato bíblico. Estos esfuerzos han atraído a creyentes de diversas tradiciones religiosas que ven en la búsqueda del arca una misión espiritual.
Sin embargo, la mayoría de los científicos y arqueólogos siguen siendo escépticos, sugiriendo que el relato del diluvio y el arca es más una historia mitológica que un hecho histórico verificable. A pesar de los fracasos y las controversias, la búsqueda del arca sigue siendo un tema de gran interés. Cada vez que se emprenden nuevas expediciones o surgen nuevas afirmaciones sobre hallazgos, el mundo se detiene para escuchar. El Arca de Noé sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia humana, un símbolo de fe y esperanza para algunos, mientras que para otros es un objeto de especulación y escepticismo. Más allá de la búsqueda física del Arca de Noé, su historia ha tenido un impacto profundo en la cultura global, trascendiendo las fronteras de la religión y el folclore. La figura del arca no solo ha influido en la literatura y el arte, sino que ha servido como una poderosa metáfora en el pensamiento humano, inspirando reflexiones sobre la moralidad, la supervivencia y la relación entre el ser humano y la naturaleza. A lo largo de los siglos, diversas civilizaciones han adoptado la historia de Noé y el diluvio, lo que evidencia el alcance universal de este relato. Uno de los aspectos más fascinantes del Arca de Noé es su presencia en el arte. A lo largo de la historia, artistas de todas las épocas han representado escenas del diluvio, a menudo buscando plasmar la magnitud de la catástrofe y la providencia divina que permitió la supervivencia de Noé, su familia y los animales. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el arca fue representada en obras de arte religioso como un símbolo de la misericordia de Dios. Pinturas como las de Hieronymus Bosch, con su particular estilo alegórico, y las representaciones de los grandes artistas italianos, capturaron tanto la violencia del diluvio como la esperanza y la salvación que representa el arca. En la literatura, el Arca de Noé ha sido un tema recurrente en las obras de grandes autores. La figura del arca ha servido de inspiración en novelas, poemas y escritos filosóficos. En la literatura moderna, el arca ha sido reinterpretada, tanto en su sentido literal como simbólico. Obras como Moby Dick de Herman Melville exploran las tensiones entre el destino, la moralidad humana y el poder de la naturaleza, temas que también están presentes en el relato bíblico del diluvio. Además, en el contexto de la literatura religiosa, el arca se utiliza como una alegoría de la salvación, un refugio en tiempos de juicio, un tema que ha sido profundizado por teólogos a lo largo de los siglos. La cultura popular contemporánea también ha tomado prestada la historia del Arca de Noé, presentando al barco y sus ocupantes en una variedad de formas y contextos. Películas, series de televisión, cómics e incluso videojuegos han dado nuevas interpretaciones del arca. Películas como Noé, dirigida por Darren Aronofsky, presentan una visión más moderna y dramática del relato, aunque con licencia creativa. En la película, Noé se muestra como un líder apocalíptico luchando por la supervivencia de la humanidad, pero también abordando temas de ecología y la relación del hombre con la tierra, lo que refleja las preocupaciones contemporáneas sobre el medio ambiente. La historia del arca también ha sido abordada desde un enfoque más científico y filosófico. El concepto de la preservación de todas las especies animales en el arca ha sido utilizado para resaltar la importancia de la biodiversidad y la conservación. En un mundo cada vez más afectado por la extinción de especies y el cambio climático, el arca se ha convertido en un símbolo de la necesidad de proteger la vida en el planeta. Algunos estudiosos y activistas han aprovechado el relato para crear conciencia sobre los problemas ecológicos, sugiriendo que el arca podría representar un modelo para la protección de los ecosistemas y la preservación de las especies. En la esfera de la filosofía y la religión, el Arca de Noé continúa siendo un símbolo poderoso de la relación entre el ser humano y Dios. El arca representa un espacio de salvación, un refugio en un mundo caótico, lo que genera debate sobre el papel de la divinidad en la historia humana. ¿Es el diluvio un castigo o una oportunidad para el renacimiento? ¿Es el arca un medio para preservar la vida o un recordatorio de que la humanidad debe cambiar sus caminos para evitar la destrucción?
Estas preguntas filosóficas continúan siendo discutidas por pensadores y teólogos. Sin embargo, la historia del Arca de Noé no solo ha tenido un impacto en el ámbito cultural religioso. A nivel sociológico, ha influido en cómo las sociedades han percibido la relación entre el hombre y la naturaleza, el orden social y la moralidad. El relato del diluvio presenta una visión de la humanidad dividida entre los justos, representados por Noé y su familia, y los impíos, que son castigados. Esto ha llevado a debates sobre el concepto de justicia divina y la naturaleza del pecado. El relato ha sido interpretado como una llamada a la rectitud, tanto individual como colectivamente, y como un recordatorio de que las acciones humanas pueden tener consecuencias catastróficas, no solo en el plano moral, sino también en el plano ecológico. Desde una perspectiva antropológica, el Arca de Noé también resalta las creencias humanas en la existencia de un mundo más allá de lo material. El relato del diluvio, común a muchas culturas antiguas, podría haber sido una forma de explicar los ciclos naturales de catástrofes y renovaciones, como las grandes inundaciones que ocurren en varias regiones del mundo. Este tipo de relatos universales refleja una necesidad humana de entender los desastres naturales como algo que, aunque destructivo, puede llevar a una renovación o restauración. En este sentido, el arca simboliza la capacidad de la humanidad para superar las adversidades, ya sea a través de la fe, la solidaridad o la restauración del equilibrio con la naturaleza. El Arca de Noé, como mito, historia y símbolo, sigue siendo un tema relevante en la cultura moderna, pues se conecta con los grandes desafíos de nuestro tiempo. Más que la búsqueda de un objeto físico, la verdadera búsqueda del arca podría ser la exploración de lo que representa, la esperanza, la preservación y la capacidad humana para enfrentar la adversidad y renovar el orden perdido. La historia del Arca de Noé ha generado una profunda división entre la ciencia y la religión, especialmente cuando se trata de interpretar el relato del diluvio y el arca en términos históricos, geológicos y teológicos. Mientras que muchos creyentes mantienen que el relato es un hecho histórico y literal, los científicos han adoptado una postura más crítica y escéptica, sugiriendo que el diluvio es una leyenda o mito compartido por varias culturas antiguas, pero que no puede ser verificado desde una perspectiva empírica. El debate sobre la historicidad del diluvio comienza con las discrepancias en las interpretaciones de la evidencia geológica. Los geólogos, por ejemplo, han señalado que no existe ningún registro de un diluvio global que haya cubierto toda la Tierra, como se describe en la Biblia. Las evidencias fósiles y geológicas disponibles sugieren que las inundaciones masivas y catastróficas sí han ocurrido en diferentes momentos de la historia de la Tierra, pero no de manera global ni en la escala que plantea el relato bíblico. En lugar de un diluvio global, muchos científicos proponen que la historia de Noé podría haber sido inspirada por una inundación local o regional significativa, como la que pudo haber ocurrido en el área de Mesopotamia, donde se encontraban las primeras civilizaciones. En la región de Same, Babilonia y las culturas circundantes, las inundaciones eran eventos naturales recurrentes, y muchas de estas culturas poseían relatos de grandes inundaciones. La historia del diluvio de Gilgamesh, por ejemplo, contiene muchos paralelismos con el relato bíblico, y algunos estudiosos sugieren que el relato de Noé podría haberse derivado de estas tradiciones más antiguas. Por otro lado, algunos geólogos han argumentado que fenómenos naturales como el desbordamiento de un gran lago o el cambio de curso de un río, como el Éufrates, podrían haber creado la ilusión de un diluvio universal para las civilizaciones de la región. Estas inundaciones locales habrían podido ser percibidas como cataclismos divinos, y con el tiempo, el relato podría haberse exagerado hasta convertirse en la historia de un diluvio global. El punto de vista científico no es el único que ha desafiado la narrativa bíblica. Los arqueólogos también han encontrado dificultades a la hora de verificar la existencia del arca y su posible ubicación. Como mencionamos anteriormente, las expediciones al monte Ararat, en Turquía, han arrojado resultados variados.
La búsqueda del arca no solo se enfrenta a la dificultad de una geografía compleja y a las condiciones extremas de la montaña, sino también a la falta de pruebas concluyentes que puedan corroborar las afirmaciones de los exploradores. Algunos arqueólogos han sugerido que la falta de evidencia concreta podría indicar que el arca nunca existió como se describe en la Biblia, mientras que otros mantienen la esperanza de que el descubrimiento está a la espera. Sin embargo, el escepticismo científico se ha visto respaldado por la dificultad para encontrar artefactos, restos o incluso vestigios que puedan identificarse como los restos del arca. Desde el punto de vista religioso, la historia del diluvio y el arca tiene un significado mucho más profundo que el de un hecho histórico aislado. Para los creyentes, la narrativa es un mensaje moral y teológico, una lección sobre la justicia divina, el arrepentimiento, la misericordia y la salvación. El arca, en este sentido, no es solo un objeto físico, sino un símbolo del refugio que se ofrece a aquellos que siguen el camino de Dios y viven conforme a sus mandamientos. La historia del diluvio también se interpreta como un juicio divino contra la corrupción y la maldad humanas, y el arca es la salvación de aquellos que permanecen fieles y puros. La visión religiosa de la historia también es esencial para entender la persistente fascinación por la búsqueda del arca, más allá de los esfuerzos científicos por verificar su existencia. Muchos seguidores de diversas religiones ven en la localización del arca un acto de fe y una forma de probar la veracidad de los textos sagrados. Para algunos, encontrar el arca sería una forma de validar el relato bíblico y reforzar la creencia en la palabra divina. Sin embargo, para otros, la búsqueda del arca no es tanto un esfuerzo de validación histórica, sino una cuestión de vivir y transmitir los principios espirituales contenidos en la historia. El debate sobre el diluvio y el arca también ha sido un campo fértil para la interpretación filosófica. La historia ha sido leída como una parábola sobre la lucha entre el bien y el mal, la necesidad de redención y la fragilidad humana frente al poder de la naturaleza. Filósofos y teólogos han discutido durante siglos sobre el significado moral y ético del relato. ¿Es el diluvio un castigo divino que no admite piedad? ¿O es un acto de compasión y misericordia, donde se ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo? Estas preguntas siguen siendo objeto de reflexión y debate. El impacto de la historia del Arca de Noé también se extiende más allá de los campos de la ciencia, la religión y la filosofía. Ha influido en la cultura popular, la literatura, el cine y la música. En el cine, como mencionamos antes, el relato del diluvio ha sido representado en diferentes formas, como en la película Noé de 2014, que ofrece una versión modernizada y dramatizada del clásico bíblico. En la literatura, autores como C.S. Lewis han explorado las implicaciones teológicas y filosóficas del diluvio y la naturaleza de la humanidad en sus escritos. Además, el Arca de Noé ha llegado a ser considerado por algunos como un símbolo de esperanza en tiempos de crisis, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la redención y la renovación son posibles. Este simbolismo sigue vivo en el arte, la religión y el pensamiento moderno. En resumen, la historia del Arca de Noé ha desafiado tanto a la ciencia como a la religión, y su significado sigue evolucionando. La pregunta sobre la existencia real del arca, su ubicación y el relato del diluvio sigue siendo un tema de debate entre los académicos, pero también un misterio espiritual para los creyentes. La historia del Arca de Noé no solo ha tenido un impacto profundo en la ciencia y la religión, sino que también ha influenciado la cultura humana en una multitud de formas, desde el arte y la literatura hasta la música y el cine. A lo largo de los siglos, el relato del diluvio ha sido reinterpretado y reimaginado, convirtiéndose en un símbolo poderoso que trasciende el contexto bíblico. Uno de los aspectos más destacados del impacto cultural de la historia del Arca es su presencia en la literatura. El tema del diluvio y la figura del Arca han sido explorados en numerosas obras literarias, desde los relatos clásicos hasta la literatura moderna.
Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, que es una de las obras literarias más antiguas conocidas, ya aparece un relato de un diluvio universal, aunque con diferencias significativas respecto al relato bíblico. Esta obra influyó en la versión bíblica, y muchos estudiosos creen que el relato del diluvio de la Biblia se basa en tradiciones orales compartidas en el antiguo Oriente Medio. En la literatura más reciente, autores como John Milton, con su obra El paraíso perdido, han utilizado el diluvio como una metáfora del castigo divino, la justicia y la redención. En su texto, el diluvio no solo es un evento catastrófico, sino un acto divino que restablece el orden moral y la justicia en el mundo. De manera similar, escritores contemporáneos han seguido explorando el diluvio y el arca como símbolos de lucha entre el bien y el mal, así como de la esperanza en la humanidad. La historia también ha sido adaptada en diversas formas de arte visual, desde pinturas hasta esculturas. Los artistas han abordado el relato del arca desde diferentes perspectivas, explorando los aspectos de la desesperación humana frente a la catástrofe y la promesa de salvación. Las pinturas renacentistas, por ejemplo, a menudo retratan el momento del diluvio, capturando la majestuosidad y la tragedia del evento. Un ejemplo famoso es el Diluvio Universal de Peter Paul Rubens, que muestra el caos y la confusión de la inundación. En estas obras, el arca se presenta no solo como un refugio, sino también como un símbolo de esperanza, donde la humanidad encuentra una segunda oportunidad. En el cine, el relato del Arca de Noé ha sido objeto de diversas interpretaciones, tanto literales como liberales. La película Noé, dirigida por Darren Aronofsky, es una de las representaciones cinematográficas más conocidas de la historia. En esta adaptación, se presenta una versión épica y visualmente impresionante del diluvio, con elementos fantásticos y una visión ambientalista del relato. Aunque la película recibió críticas mixtas, logró atraer una amplia atención debido a su enfoque audaz y poco convencional del relato bíblico. A través de los efectos especiales y la narrativa dramática, la película exploró los temas del juicio divino, la corrupción humana y la esperanza de un nuevo comienzo, temas centrales en la historia de Noé. El relato del Arca de Noé también ha sido una fuente de inspiración para numerosas canciones y composiciones musicales. Desde himnos religiosos que celebran la salvación y la misericordia divina, hasta composiciones modernas que reinterpretan el arca como un símbolo de la lucha por la supervivencia. La historia del diluvio ha encontrado un lugar importante en la música. Además del arte y la literatura, el Arca de Noé también ha dejado una huella en la educación y la moral. La historia se utiliza a menudo como una herramienta pedagógica en contextos religiosos para enseñar valores como la obediencia, la fe, la justicia y la misericordia. En muchas iglesias, el relato del diluvio y el Arca de Noé es uno de los primeros relatos bíblicos que se enseñan a los niños, ya que aborda temas universales y accesibles. El arca se convierte en un símbolo de refugio y protección, mientras que el diluvio actúa como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia. Además de su simbolismo religioso, la historia del Arca de Noé se ha utilizado en debates éticos y ambientales. En tiempos modernos, el diluvio se ha interpretado a veces como una parábola sobre la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. En este contexto, el arca es vista como un símbolo de la necesidad de preservar la biodiversidad y proteger a los animales del daño causado por el hombre. La historia se ha utilizado en campañas de concienciación sobre el cambio climático y la conservación del medio ambiente, sugiriendo que, al igual que Noé protegió a los animales del diluvio, la humanidad debe proteger a las especies en peligro de extinción y cuidar la creación divina. De hecho, el Arca de Noé también ha sido un tema recurrente en la política y la cultura ambientalista. En varias ocasiones, se ha invocado como una metáfora de la lucha contra la destrucción ambiental y la necesidad de encontrar soluciones globales a los problemas ecológicos. En este sentido, el arca se convierte en un símbolo de la acción colectiva para salvar el planeta, un refugio en tiempos de crisis ecológica,
donde se preservan tanto a las especies como a los recursos naturales para las futuras generaciones. En resumen, el Arca de Noé no es solo una figura central en la religión y la ciencia, sino también un potente símbolo cultural que ha influido en una amplia gama de disciplinas y áreas de la vida humana. Desde la literatura y el arte hasta la música, la política y la educación, el relato del diluvio sigue siendo relevante y sigue inspirando a generaciones enteras. A través de sus múltiples interpretaciones, el arca continúa sirviendo como un recordatorio de la fragilidad humana, la esperanza de redención y la necesidad de responsabilidad hacia el mundo que habitamos. El legado del Arca de Noé ha perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo las fronteras del tiempo, la religión y la cultura. Hoy en día, la historia sigue siendo una de las más contadas, adaptadas y reinterpretadas en diversas formas, desde el cine hasta la política, pasando por la educación y la ciencia. La figura de Noé y su arca no solo representan un acto de obediencia y fe ante Dios, sino que también nos recuerdan las lecciones universales sobre la humanidad, la justicia y la misericordia divina. En la actualidad, el arca sigue siendo un símbolo potente. Muchos lo ven como una metáfora de la esperanza y la supervivencia frente a catástrofes, ya sean naturales o provocadas por el hombre. El arca es un refugio, un lugar donde la vida persiste a pesar de la destrucción que ocurre a su alrededor. Esta idea de refugio frente a lo inesperado, frente a la adversidad, resuena en los tiempos modernos, en un mundo que enfrenta constantes desafíos medioambientales, sociales y políticos. En el contexto de los problemas actuales relacionados con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la historia del Arca de Noé cobra una nueva relevancia. Hoy, muchos ven el arca como una representación de la necesidad urgente de tomar acción para proteger nuestro planeta y sus especies. Las preocupaciones sobre el futuro de los animales, el cambio climático y los desastres naturales que amenazan al mundo entero hacen que la historia del diluvio y el arca se lea con una nueva perspectiva. En este sentido, el relato no solo es una advertencia, sino también una invitación a tomar responsabilidad por nuestro entorno y por la preservación de la vida en la Tierra. Los debates sobre el Arca de Noé también se extienden al campo científico. A pesar de los numerosos estudios y expediciones que han intentado encontrar el arca, aún no hay evidencia concluyente que lo confirme. Sin embargo, el hecho de que la búsqueda continúe alimenta la fascinación humana por lo desconocido y lo inexplicable. Las teorías que abarcan desde el análisis de los antiguos relatos hasta la exploración geológica continúan siendo un terreno fértil para el debate. Algunos creen que el arca podría haberse desintegrado con el tiempo o que su ubicación se encuentra en regiones aún inexploradas de la Tierra. Otros sugieren que, más allá de la existencia literal del arca, el verdadero mensaje de la historia reside en las lecciones que nos transmite sobre la moral, la responsabilidad y la relación del ser humano con el mundo. El Arca de Noé también ha sido un tema clave en la discusión sobre la fe y la razón. ¿Es este relato una historia literal que debe tomarse como un hecho histórico o más bien un mito que contiene verdades morales y espirituales? Este debate ha persistido durante siglos. Mientras que los creyentes lo ven como un evento real que refleja la intervención divina en la historia de la humanidad, otros lo interpretan como una alegoría sobre el juicio, la redención y la continuidad de la vida. Este es un debate que sigue vivo, sobre todo en un mundo que constantemente se enfrenta a los dilemas entre la ciencia y la religión. Además, la figura del arca y de Noé sigue siendo un tema que inspira a nuevas generaciones. En la educación religiosa y científica, la historia del arca se utiliza como un punto de partida para hablar de temas como la moralidad, la obediencia, la naturaleza de Dios, la justicia y la misericordia. En muchos hogares y aulas alrededor del mundo, el relato del diluvio y el arca se comparte como una historia de esperanza, de la importancia de cuidar el mundo que nos ha sido dado, y de la necesidad de confiar en las fuerzas superiores que guían nuestras vidas.
En la cultura popular, la figura de Noé ha sido retomada y reinterpretada de diversas maneras, desde cómics y películas hasta canciones y obras teatrales. Esta capacidad del arca para adaptarse a los tiempos y a las realidades de cada época demuestra su perenne relevancia. Incluso en los tiempos actuales, donde los temas de justicia ambiental y protección de los recursos naturales son más urgentes que nunca, el Arca de Noé sigue siendo un símbolo de la lucha por la supervivencia y la preservación del planeta. Al final, el Arca de Noé no es solo un relato antiguo, sino un legado que sigue influyendo en la forma en que entendemos nuestra relación con el mundo natural, con los demás seres humanos y con lo divino. Su historia, ya sea interpretada como un evento literal o como una metáfora moral, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión, recordándonos que, en tiempos de crisis, siempre hay un refugio de esperanza, y que, a pesar de las adversidades, la vida puede prevalecer. Si te ha interesado la historia y la búsqueda del Arca de Noé, no olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante sobre este y otros temas históricos y culturales.